Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Becerra Artea, religioso franciscano capuchino, sacerdote católico. Y con mucho gusto estoy de nuevo con ustedes una semana más para compartir la riqueza de sabiduría que nos expone el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social. Estamos leyendo y comentando brevemente el capítulo 3 que lleva por título Pensar y gestar un mundo abierto. Hemos leído ya del 87 al 107, así que son 30 números. Y vamos a seguir porque todavía hay cosas muy interesantes que nos dice el Papa sobre el particular. Quizá hoy acabemos. Nos quedan unos 10 números. Y el subtítulo con el que comenzamos nuestra lectura hoy es reproponer la función social de la propiedad. Qué importante entender esto, la función social de la propiedad. Seguramente que el Papa explicará, pero ya quiero hacer una introducción sobre los defectos que se han dado y que se dan, que contrarían esta función social de la propiedad. Uno es, por exageración, es el comunismo, que priva a los ciudadanos de su propiedad, digamos, de la función privada personal de la propiedad, para que la propiedad sea común, compartida por todos, es decir, reconociendo pues solamente la función social de la propiedad. Y el otro defecto es el del capitalismo, y más todavía el capitalismo neoliberal, que prioriza la función individual de la propiedad, olvidándose de la función social a no ser o solamente para sacar más provecho. Se invierte el dinero, se invierte el capital, se hacen proyectos que sí sirven a otros ciudadanos, pero con la intención de engrosar la propia riqueza, el propio capital. Bueno, hecha esta breve exposición, vamos a ver qué es lo que nos dice el Papa al particular. El mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Bonita frase, bonito principio, hermosa máxima, que ojalá fuera reconocida por la mayoría, al menos, del mundo. Otro pelo. Nos luciría en la sociedad. El mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Las diferencias de color, religión, capacidades, lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas otras no pueden anteponerse o utilizarse para justificar los privilegios de unos sobre los derechos de todos. No se puede justificar los privilegios de unos a costa de los derechos de todos o de otros. Por consiguiente, como comunidad estamos conminados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades adecuadas a su desarrollo integral.
Sin este desarrollo, pues estamos negando prácticamente la dignidad de cualquier persona que se vea afectada por falta de este desarrollo integral. El número siguiente comienza diciendo: en los primeros siglos de la fe cristiana, varios sabios desarrollaron un sentido universal en su reflexión sobre el destino común de los bienes creados. Y ahí están San Basilio, San Pedro Crisólogo, San Ambrosio, San Agustín. Esto llevaba a pensar que si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad, se debe a que otro se lo está quedando. Y es San Juan Crisóstomo quien resume esto al decir que no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. O también en palabras de San Gregorio Magno, cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, sino que les devolvemos lo que es suyo. Es que, la verdad, es escandaloso. Y ha sido a lo largo de la historia de la humanidad esa diferencia abismal entre los muy ricos y los muy pobres, que no se debía de dar en modo alguno. Sigue el Papa en el número 120. Vuelvo a hacer mías y a proponer a todos unas palabras de San Juan Pablo II, cuya contundencia quizás no ha sido advertida. Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Pero es que no es fácil de entender esto, ¿o qué? ¿Por qué tanta injusticia, tanta diferencia, tanta ansia de dinero, de acaparar por parte de algunos, olvidándose de que los demás tienen el derecho a una vida digna con todas las ventajas normales de una vida humana? Sigue el Papa diciendo: en esta línea recuerdo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. El principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. Es un derecho natural, originario y prioritario. Todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluidos el de la propiedad privada y cualquier otro, no deben estorbar. Antes, al contrario, facilitar su realización, como afirmaba San Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio, una gran encíclica del año 1967, Populorum Progressio, que es el progreso de los pueblos. El derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural, secundario, y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. Pero sucede con frecuencia que los derechos secundarios se sobreponen a los prioritarios y originarios, dejándolos sin relevancia práctica. Qué vergüenza, ¿no?
no sé, la verdad es que tantos años, tantos siglos la Iglesia proclamando todo esto, pero claro, si nosotros los cristianos somos los primeros, o somos quienes no practicamos esta doctrina, ¿qué esperamos? ¿Qué podemos esperar de quienes no tienen unos valores éticos religiosos? Bueno, veamos lo que nos dice el número siguiente. Derechos sin fronteras. Entonces nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa de los privilegios que otros poseen porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Los límites y las fronteras de los estados no pueden impedir que esto se cumpla. Así como es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer, es igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia ya de por sí determine menores posibilidades de vida digna y de desarrollo. El desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar los derechos humanos personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. Eso es desarrollo, eso es progreso. Asegurar los derechos humanos, personales, sociales, económicos y políticos, culturales, y aquellos que son propios de un país, de una nación. El derecho de algunos a la libertad de empresa o del mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente, puesto que quien se apropia algo es solo para administrarlo en bien de todos. Eso es de la encíclica del Papa Francisco, alabado seas. Quien se apropia algo es solo para administrarlo en bien de todos. O sea que nadie se puede apropiar de algo en principio, para uso exclusivo. Y digo en principio, o sea, por norma. Si uno se apropia para uso exclusivo, pues es porque es lo que necesita para el desarrollo de algunas de sus necesidades personales. 123. Es verdad que la actividad de los empresarios es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Sin duda alguna, no podemos negar la nobleza de los empresarios, o sea, de la labor que los empresarios desarrollan para el desarrollo de los pueblos. Dios nos promueve, espera que desarrollemos las capacidades que nos dio y llenó el universo de potencialidades. En sus designios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso. Y esto incluye fomentar las capacidades económicas y tecnológicas para hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza. Pero en todo caso, estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo
idealmente diversificadas. Siempre junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y por tanto al derecho de todos a su uso. Es decir, que la propiedad privada tiene también sus condiciones. Propiedad privada puede ser cuando estoy contando con los bienes absolutamente necesarios para mí, absolutamente necesarios. Cuando ya no son absolutamente necesarios, siempre puede haber una oportunidad de que otros tengan derecho a ello. Por ejemplo, en un tiempo de carestía, la abundancia de algunos no se puede justificar, aunque sea para satisfacer sus propias necesidades. ¿Por qué? Porque las propias necesidades no se pueden medir científicamente por una ciencia exacta. Las propias necesidades están sujetas al juicio de cada uno. Es decir, por un ejemplo así súper claro. Resulta que hay 10 cobijas, 10 mantas disponibles. Y somos 5 personas. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero, vamos a ver, cada uno tome una manta. 5. Nos quedan 5. A ver, ¿alguien no quiere otra manta? Resulta que todos dicen sí, todos. Todos, tú, sí, todos queremos otra. Entonces, las 10 mantas se reparten a 2 cada persona. Resulta que uno dice, no, yo no, a mí con una me basta. Entonces, bueno, entonces ya puede ser que otra persona, además de 2, tenga 3. ¿Por qué? Porque es más necesitado que puede ser un niño enfermo, una persona enferma que necesita más ropa, más calor. Entonces, en ese sentido, la propiedad privada está subordinada al derecho de todos. ¿Cuál es el derecho de todos? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, el derecho está relacionado con la necesidad. Uno tiene unos derechos básicos y luego tiene unos derechos particulares de acuerdo con las necesidades que tiene, que le dan derecho a tener más. Sigue el número siguiente con un subtítulo: Derechos de los pueblos. La convicción del destino común de los bienes de la tierra hoy requiere que se aplique también a los países, a sus territorios y a sus posibilidades. Si lo miramos no solo desde la legitimidad de la propiedad privada y de los derechos de los ciudadanos de una determinada nación, sino también desde el primer principio del destino común de los bienes, entonces podemos decir que cada país es asimismo del extranjero. En cuanto a los bienes de un territorio no deben ser negados a una persona necesitada que provenga de otro lugar. Porque es que, obviamente, los derechos propios de un país, ¿quién dice que son exclusivos de los ciudadanos de ese país? ¿Dónde está la ley o la norma? No, Dios ha creado todo para todos.
para satisfacer las necesidades de todos. Porque como enseñaron los obispos de los Estados Unidos, hay derechos fundamentales que preceden a cualquier sociedad, porque emanan de la dignidad otorgada a cada persona en cuanto creada por Dios. Hay derechos fundamentales que preceden a cualquier sociedad, son la base precisamente de cualquier sociedad, porque emanan de la dignidad otorgada a cada persona al ser creada por Dios, por el hecho de ser una criatura, de ser una persona. Todos tenemos una dignidad y de esa dignidad de la persona proceden unos derechos fundamentales que preceden a otros derechos no fundamentales. 125. Esto supone además otra manera de entender las relaciones y el intercambio entre países. Si toda persona tiene una dignidad inalienable, si todo ser humano es mi hermano o mi hermana, y si en realidad el mundo es de todos, no importa si alguien ha nacido aquí o si vive fuera de los límites del propio país. ¿Qué importa? De hecho, pues, ¿cuántas veces enviamos ayuda de un país a otro? Los bienes de un país se comparten con otro país. Eso ha existido siempre. San Pablo lo registra y nos habla de eso en algunas de sus cartas. También mi nación es corresponsable de su desarrollo, aunque pueda cumplir esta responsabilidad de diversas maneras, acogiéndolo de manera generosa cuando lo necesite imperiosamente, promoviéndolo en su propia tierra, no usufructuando ni vaciando de recursos naturales a países enteros, propiciando sistemas corruptos que impiden el desarrollo digno de los pueblos. Esto que vale para las naciones se aplica a las distintas regiones de cada país, entre las que suele haber graves desigualdades. Pero la incapacidad de reconocer la igual dignidad humana, a veces lleva a que las regiones más desarrolladas de algunos países sueñen con liberarse del lastre de las regiones más pobres, para aumentar todavía más su nivel de consumo. Fíjense, qué barbaridad. Eso es efecto de que una incapacidad, que es una corrupción ya de la condición humana, incapacidad de reconocer la dignidad, la igual dignidad humana de todos los hombres y mujeres del mundo. Hablamos de una nueva red en las relaciones internacionales porque no hay modo de resolver los graves problemas del mundo, pensando solo en formas de ayuda mutua entre individuos o pequeños grupos. Recordemos que la inequidad no afecta solo a los individuos, sino a países enteros y obliga a pensar en una ética de las relaciones internacionales. Y la justicia exige reconocer y respetar no solo los derechos individuales, sino también los derechos sociales y los derechos de los pueblos. Lo que estamos diciendo implica asegurar el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso, que a veces se ve fuertemente dificultado por la presión que origina la deuda externa. El pago de la deuda en muchas ocasiones no solo no favorece el desarrollo, sino que lo limita y lo condiciona fuertemente. Si bien se mantiene el principio de que toda deuda legítimamente adquirida debe ser saldada, el modo de cumplir este deber de muchos países pobres tienen con los países ricos
el modo de cumplir este deber que muchos países pobres tienen con los países ricos no debe llegar a comprometer su subsistencia y su crecimiento. Qué grave. Así debería ser, pero en algunos casos así sucede, que compromete la subsistencia y el crecimiento del propio país que se ha endeudado. Sin duda se trata de otra lógica. Si no se intenta entrar en esa lógica, mis palabras sonarán a fantasía. Pero si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Soñar y pensar en otra humanidad. Qué fácil, qué bonito. Para eso hace falta una cosa. Reconocer en todos los seres humanos la inalienable dignidad de su persona. ¿Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos? No lo pregunta, lo afirma el Papa. Es posible. Este es el verdadero camino de la paz. Un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Este es el verdadero camino de la paz y no la estrategia carente de sentido y corta de miras de sembrar temor y desconfianza ante amenazas externas. Porque la paz real y duradera solo es posible. Fíjense bien. La paz real y duradera solo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana. Lo voy a repetir, que está un poquito... No está tan claro quizá. La paz real y duradera solo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana. Eso, qué lejos, ¿verdad? Qué lejos estamos de que se tome tan en cuenta la interdependencia y la corresponsabilidad entre todos los seres humanos, entre todos los ciudadanos de un país, entre todos los países del mundo. Ojalá estas palabras las pronunció el Papa en un discurso sobre las armas nucleares en Japón. Paz y bien. Seguiremos Dios mediante. La próxima semana pasaremos ya al capítulo 4, que tiene por título Un corazón abierto al mundo entero. Hermoso. Ideal. Paz y bien de nuevo.